Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, soy Cami Colmenares. En este video te voy a estar enseñando cómo editar en Cactus fotos y videos con movimiento. Para ello quiero que te quedes a ver todo el video porque todo va a estar súper interesante. Acompáñame. Bueno, lo primero que vamos a hacer sería irnos al menú. Luego de eso vamos a entrar en Cactus. Y vamos a seleccionar donde dice nuevo proyecto. Y vamos a elegir una foto que tenga fondo negro, que sea en fondo negro. Ustedes pueden tapar la cámara, preferiblemente que sea todo en negro. Pueden tapar la cámara y toman una foto, les sale el fondo completamente negro. Le vamos a dar en agregar. Luego de eso nos vamos a ir donde dice texto. Le vamos a dar donde dice agregar texto. Y vamos a escribir el texto, el cual nosotros queremos que salga. Luego de eso, de haber copiado el texto en estilo, vamos a buscar el tipo de letra que tiene que ser Sigmar. Seleccionamos. Luego vamos a ampliar el texto lo más que se pueda. Y vamos a seleccionar aquí donde yo les estoy señalando. Vamos a colocarlo en el principio del video. Vamos a colocarle en menos. Luego nos vamos a ir a la última parte del video, al finalizar el video, y lo volvemos a poner en menos. Luego de eso vamos a reproducir el video y aquí vemos cómo sale nuestra imagen. Luego de nosotros haber ya hecho el video del texto, vamos a guardarlo. Lo vamos a guardar acá donde sale la flechita de arriba, le damos en exportando. Ya se ha cargado el video, le damos en hecho y volvemos donde dice nuevo proyecto, seleccionamos y vamos a buscar la foto o el video el cual nosotros queremos que salga en nuestra edición. Le damos en agregar. Luego para agregar el texto vamos a darle en superposición. En la parte de abajo donde dice superposición vamos a seleccionar allí. Le damos en agregar superposición y buscamos el texto el cual nosotros acabamos de hacer. Damos en agregar. Acá vemos. Le damos en agregar. Vamos a tapar completamente todo el fondo de la foto la cual acabamos de agregar y vamos a seleccionar donde dice chroma key. Seleccionamos allí, luego le damos en intensidad. Vamos a pulsar en la plantilla para defectar el color blanco del texto que se elimine. Vamos a colocar acá y luego le vamos a dar en la intensidad. Lo vamos a hacer poniéndolo 2%. Vamos a reproducir y acá vemos el video. De esta manera nos va a aparecer. Eso es dependiendo la foto la cual ustedes utilicen, el fondo el cual ustedes utilicen. En mi caso pues tiene que ser un fondo negro para que pueda verse la diferencia. Luego de eso le vamos a dar en la parte derecha de arriba donde sale la flecha y le vamos a dar en guardar. Ahí dice que está exportando. Esperemos que llegue al 100% y listo. Vamos a reproducir el video que ha quedado de esta manera. Y eso sería todo. Bueno mis amigos, esto fue todo, espero y les haya gustado el video. No se te olvide estarme apoyando con un me gusta o dejando un comentario. Te invito a que te suscribas en mi canal y compartas este video, bien sea en Facebook, Twitter o Instagram, en la parte de tu preferencia. Me estarías ayudando muchísimo. No tengo más nada que decirles, me despido, hasta la próxima, bye.